Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La oración es para todos. Seamos sinceros, la oración puede ser abrumadora. Si nunca has orado antes, es posible que no sepas por dónde empezar ni qué esperar. Y si lo has intentado, es posible que te hayas topado con el obstáculo más común de todos, la sensación de que no lo estás haciendo correctamente. Pero esta es la cuestión, al igual que nadar o andar en bicicleta, orar no es algo que se haga de forma espontánea. Ya seas una persona corriente o una persona santa como la Madre Teresa, la oración es algo que hay que aprender. La buena noticia es que todos pueden. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la oración es para todos. Todo el mundo es capaz de rezar, el autor lo cree fervientemente. Pero también sabe lo que es luchar con la oración. Si bien creció con la religión, la verdadera espiritualidad desempeñó un papel limitado en sus primeros años de vida. Su familia iba a la iglesia los domingos, y daba las gracias antes de las comidas. Los niños asistían a clases extraescolares de educación religiosa. Pero ni de Dios ni de su relación con Él se habló muy a menudo. Faltaba algo, Dios estaba presente, pero al mismo tiempo se sentía distante. En resumen, el autor no sentía que tuviera una conexión personal con Dios. Este sentido moldeó su comprensión de la oración. Hasta finales de sus 20 años, solo rezaba cuando necesitaba ayuda. Si se acercaba a Dios, era para pedirle una A en un examen, un jonrón en las ligas menores o un aumento en el trabajo. Ahora bien, no hay nada malo en pedir ayuda a Dios, es un instinto natural y profundamente humano. Pero nuestra relación con Dios también puede ser más rica y profunda. Pero, ¿cómo? El autor descubrió la respuesta a esa pregunta después de unirse a los jesuitas, una orden religiosa católica, cuando tenía 27 años. Tras entrar en el noviciado jesuita, el período de entrenamiento al que se someten los novicios antes de hacer sus votos, se dio cuenta de que no había una sola forma correcta de orar. De hecho, había cientos de formas diferentes de orar, y otras tantas formas de entender la oración. Orar, en otras palabras, es flexible. Esto se debe a que, sobre todo, se trata de desarrollar tu relación personal con Dios. No tiene que ser una fórmula por la sencilla razón de que tu relación con Dios no es una fórmula. La oración realmente es para todos. Comprender este aspecto de la oración es una experiencia que verdaderamente cambia la vida. Orar satisface nuestras necesidades más profundas, y el deseo de Dios de tener una relación con nosotros. La oración es universal, algo que cualquiera puede hacer. Pero, ¿cuál es su propósito? En otras palabras, ¿por qué debemos orar? He aquí una respuesta: porque Dios quiere conocerte y tener una relación contigo. Su deseo de orar es una prueba de ello. Pero, ¿cómo puedes saber que eso es lo que Dios quiere? Bueno, el hecho de que tengamos ganas de orar dice algo acerca de cómo Dios nos creó. En lo más profundo, hay un deseo natural de comunicarse con Dios, y este deseo se cumple con la oración. Dicho de otra manera, Dios nos creó de tal manera que nos sentimos atraídos por Él. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, orar satisface nuestras necesidades más profundas, y el deseo de Dios de tener una relación con nosotros. Llevar una vida espiritual es una especie de búsqueda. Comienza con la sensación de que hay más en nuestra existencia de lo que podemos ver o comprender, de que hay algo más grande ahí fuera. Nos sentimos inquietos y esto hace que busquemos respuestas. Con estas respuestas esperamos completarnos y llenar el vacío en nuestros corazones. Solo Dios puede llenar este vacío. Como dijo el teólogo romano del siglo IV San Agustín, nuestros corazones permanecerán inquietos hasta que encuentren descanso en Dios. Entonces, ¿cómo encontramos a Dios? Mediante la oración. La oración es el medio por el cual establecemos la relación con Dios que tanto nuestra naturaleza humana como Dios mismo desean. Esta es la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué orar?
Oramos porque tenemos que hacerlo, porque es parte integral del ser humano. La oración responde al anhelo humano por lo divino que nos completa y nos llena. Otra respuesta a esa pregunta es que lo necesitamos. Ninguna vida está completamente libre de problemas, siempre hay penalidades y dificultades. En esos momentos de necesidad, no hay nada más natural que acudir a nuestro Creador en busca de ayuda. La oración también nos ayuda. Piensa en el ejercicio físico por un momento. Si nunca te levantas del sofá, pierdes la forma. Como resultado, contrae más músculos cuando está activo y su salud cardiovascular empeora. Descuidar tu relación con Dios tiene un efecto similar en tu salud espiritual. Cuando no pasas tiempo con Dios intencionalmente, es probable que te sientas más irritable, menos agradecido y, lo que es más importante, pierdas el contacto con la parte más profunda de tu propia naturaleza. En última instancia, esto erosiona tu sentido de propósito en la vida. La oración no siempre es deliberada. El dramaturgo francés del siglo XVII Molière escribió muchas obras de teatro, pero una de las más conocidas es una comedia llamada El caballero de clase media. En la obra, un personaje llamado Monsieur Jourdain contrata a un tutor para que le enseñe el tipo de cosas que los caballeros deben saber. Durante una lección, el tutor de Jourdain explica la diferencia entre prosa y poesía. Jourdain está asombrado. Durante más de 40 años, exclama, ha estado hablando en prosa. Pero, ¿qué tiene que ver Monsieur Jourdain con la oración? Sencillo, así como él habló en prosa sin saberlo, a menudo oramos sin darnos cuenta. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la oración no siempre es deliberada. Dado que la oración responde a una necesidad humana profundamente arraigada, no es sorprendente que oremos a menudo sin darnos cuenta de ello. Incluso muchas personas que no oran formalmente siguen pidiendo ayuda a Dios en momentos de necesidad. Por ejemplo, piense en exclamaciones breves y espontáneas como Dios, ayúdame. O preguntas como Dios, ¿estás ahí? Es posible que tu mente no reconozca esto como una oración, pero este deseo de ayuda es la forma en que tu corazón ora por ti. La contemplación también puede ser una forma de oración inconsciente. Imagínese leer una historia inspiradora en el periódico sobre una mujer que lo ha dejado todo para trabajar en un campo de refugiados. Después de terminar el artículo, te pierdes en tus pensamientos y piensas en su generosidad. O dilo durante el almuerzo, un compañero de trabajo te cuenta cómo cuida a un padre con demencia. Más tarde, mientras conduces a casa, te sorprende su altruismo. En estos momentos, reflexionas sobre la bondad de la creación de Dios, que es una especie de oración. También lo es la admiración por la naturaleza. Dejarse deslumbrar por la intrincada belleza de un capullo de rosa en primavera, y reflexionar sobre cómo surgió es entrar en diálogo con Dios. La frustración también puede acercarnos más a nuestro Creador. Claro, puedes pensar que te va bastante bien, tienes un trabajo decente y amas a tu familia. ¿Pero es eso realmente todo lo que hay en la vida? ¿Por qué estás aquí? ¿No tiene Dios un plan para ti? Reflexionando sobre este tipo de preguntas serias es otra forma de orar. Parece que podemos sorprendernos por la cercanía de Dios, y sentirnos atraídos a la comunión con Él prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero, ¿qué pasa con la oración formal? Como veremos pronto, hay tantas maneras de orar deliberadamente como de orar espontáneamente. La oración es un enfoque desde abajo. Hay casi tantas formas de definir la oración deliberada o formal como teólogos y escritores espirituales. Sin embargo, un buen punto de partida es con una de las definiciones más influyentes, una que se remonta a San Juan Damasceno, un monje que vivió en Siria en el siglo VIII. Hoy en día, forma parte de las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. La oración, como dijo San Juan, es elevar la mente y el corazón a Dios o pedirle cosas buenas a Dios. Cuando oramos, recordamos nuestra posición en el orden cósmico, por debajo de Dios, a quien aspiramos elevarnos. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la oración es un enfoque desde abajo.
Como dicen a veces los teólogos influenciados por San Juan, la oración es un enfoque desde abajo. ¿Por qué? Bueno, cuando San Juan habla de llevar la mente y el corazón a Dios, usa deliberadamente el verbo resucitar. Cuando oras, te diriges al Creador del universo. Tu relación con este ser es inherentemente vertical, por lo que la oración es la forma en que te acercas al Creador desde abajo. Sin embargo, San Juan no dice que debas arrodillarte ante Dios. En cambio, enfatiza el hecho de que estás hablando con el Ser Supremo, una ocasión importante que merece asombro y reverencia. Levantarse también tiene otro significado. Imagina encontrar un pajarito debajo de un árbol. Buscas a su madre, pero no la encuentras. Finalmente, decides llevar a esta pequeña criatura vulnerable a alguien que pueda ayudarla. De pie frente a un veterinario, coges el pájaro en tus manos y lo levantas para que pueda inspeccionarlo. Del mismo modo, cuando oramos, expresamos nuestras preocupaciones y penas para que Dios, nuestro ayudador y sanador, pueda examinarlas. Pedir es el segundo verbo importante en la definición de San Juan. Pedir ayuda a Dios es tanto natural como humano, pero hay una salvedad al respecto. Como señala San Juan, no pides cualquier cosa cuando oras, sino que pides cosas buenas. Pedirle a Dios que mate a un enemigo técnicamente puede considerarse una oración, pero es contrario al espíritu con el que debes acercarte a la oración. Hasta ahora, nos hemos centrado en lo que haces cuando oras. Sin embargo, ¿qué hace Dios? ¿Estás simplemente escuchando en silencio tus peticiones? No del todo. Dios participa activamente en esta conversación. La oración profundiza nuestra amistad con Dios. Mientras que algunos pensadores religiosos, como San Juan, enfatizan el enfoque desde abajo, otros se centran en un aspecto diferente de nuestra relación con Dios, la amistad. Tomemos como ejemplo a Santa Teresa de Ávila, una monja española del siglo XVI que creía que la oración no era, como ella dijo, nada más que compartir íntimamente entre amigos. La oración, pensó Santa Teresa, es íntima y tiene dos caras. Nos acercamos a Dios, pero Dios responde acercándose a nosotros. El contemporáneo de Teresa, el sacerdote y teólogo español San Ignacio de Loyola, estuvo de acuerdo. Como resultado, instó a las personas a hablar con Dios como un amigo le habla a otro. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la oración profundiza nuestra amistad con Dios. Los puntos de vista de Santa Teresa y San Ignacio se reflejan en la obra de pensadores posteriores, como el teólogo estadounidense Walter Burkhardt. En un influyente ensayo de 1989 publicado en la revista Church, definió la oración como una mirada larga y amorosa a lo real. Cuando Burkhardt dice lo real, se refiere al hecho de que Dios es el creador del universo y, por lo tanto, la fuente de la realidad última. Observar lo real, se deduce, es mirar a Dios, a quien, por supuesto, amamos. Pero, ¿por qué debería parecer largo? Bueno, lo que Burkhardt quiere decir es que las amistades no se pueden precipitar. Imagina reunirte con un viejo amigo durante la cena. Hace una década que no la ves, pero cuando te sientas, dices, lo siento, solo tengo 5 minutos, empieza a hablar. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, así es como muchas personas se acercan a Dios. Al igual que lo harías con un amigo, tienes que pasar mucho tiempo con Dios. Por eso la oración diaria es tan importante. Aunque solo dure unos minutos cada día, la oración regular le permite mantener una conversación que durará toda la vida. La mejor parte es que esta conversación es acumulativa, se hace más profunda y rica con el tiempo. Este cambio es profundo. Al principio, puedes simplemente hablarle a Dios, por ejemplo, recitando oraciones de memoria. Más tarde, comienzas a hablar con Dios con tus propias palabras. A medida que la amistad se profundiza, empiezas a notar las respuestas de Dios, la forma en que se manifiesta en tu vida. Finalmente, aprendes a estar con Dios. Piensa en la forma en que los viejos amigos muy buenos pueden sentarse juntos sin decir una palabra.
Esta familiaridad y confianza son el fruto de toda una vida dedicada a cultivar tu relación con Dios. La oración es amor e intimidad. Santa Teresita de Lisieux no vivió mucho. Nacida en Francia en 1873, murió en 1897 con tan solo 24 años. Pero su breve vida fue inusualmente santa. De niña, pasó mucho tiempo meditando en la imagen de San Pablo de la Iglesia como un cuerpo con cabeza, extremidades y alma. ¿Qué papel era Terés? Decidió que ella era el corazón, la fuente del amor y la piedra angular de su fe. El amor también era fundamental para su comprensión de la oración. Creía que el asombro, la reverencia y el deber desempeñan un papel en la oración, pero no son la motivación principal. ¿Qué es amor? El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: la oración es amor e intimidad. Para Terés, la oración es tres cosas a la vez. Lo llamó un impulso del corazón, una mirada al cielo y un grito de reconocimiento y amor, que abarca tanto la prueba como la alegría. Vamos a desglosarlo. La oración es un impulso del corazón porque es un acto espontáneo. Tu corazón clama. Se desborda, y tienes que rezar para liberarlo. Al ayudarte a concentrar tus pensamientos y emociones, la oración es como la meditación, pero también es más que eso. La mayoría de los tipos de meditación miran hacia adentro, mientras que la oración se dirige hacia afuera. Como dice Teresa, cuando oras, miras al cielo, la sede de Dios. ¿Y qué encuentras ahí? En una palabra, usted mismo. Aquí, Teresa se basa en el Salmo 42, que dice que lo profundo llama a lo profundo. Esto significa que la parte más profunda de ti llama a la parte más profunda del universo, Dios. Por eso Teresa llama a la oración un grito de reconocimiento. En la oración, tu corazón ve algo que reconoce y ama. El hecho de que ya conozcas a Dios es muy importante para Teresa porque te permite ser inquebrantablemente honesta. Por supuesto, hay momentos en la vida cotidiana en los que revelas gran parte de lo que sientes. Pero es fácil seguir ocultando algo, incluso con parejas, amigos o personas, por ejemplo. Los médicos, que llegan a conocerte íntimamente por motivos profesionales. Estas barreras, sin embargo, se rompen cuanto mejor conoces a alguien. ¿Y quién te conoce mejor que Dios? Este reconocimiento, dice Teresa, es liberador. Cuando veas que te conocen plenamente, puedes hablar libre y abiertamente sobre lo que te conmueve, sobre lo que te entristece, te hace feliz o te desafía. Orar es profundamente emotivo. Hasta ahora, hemos analizado lo que dicen un par de tradiciones diferentes sobre la oración. Sin embargo, lo que no hemos discutido es lo que muchas personas que recién comienzan su viaje espiritual desean saber sobre todo: ¿qué sucede realmente cuando cierras los ojos y comienzas a orar? ¿Cómo se supone que te debes sentir? ¿Deberías escuchar voces o recibir orientación? ¿Cómo sabrás si su oración ha sido escuchada, y mucho menos si está funcionando? Es importante tener en cuenta que diferentes personas experimentan la oración de diferentes maneras. Pero hay algo que casi todo el mundo encontrará: emociones. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: orar es profundamente emocional. Como hemos visto, la oración es un diálogo con Dios. Cuando le abres tu corazón, exploras las profundidades de tu ser. No es de extrañar que esta relación implique emociones intensas. Supongamos que regresa de un funeral y ora por la persona que falleció. Al reflexionar sobre su vida, es posible que se sienta abrumado por la tristeza. Lo mismo ocurre con la alegría. Si acabas de recibir una buena noticia, y te sientas a dar gracias a Dios, tu felicidad aumentará. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando oras, compartes tus experiencias con Dios. Cuando le cuentas a Dios tu alegría, por ejemplo, descubres que Él la comparte. Piensa en cómo crece el júbilo de una niña cuando su padre la invita a contar la historia de un gran éxito, como hacer un jonrón. En la narración, su emoción se hace más profunda. Dios es tu creador y tú eres su hijo.
Compartir tus alegrías con Él hace que crezcan de la misma manera. Algunas de las emociones que surgen durante la oración son fáciles de anticipar, otras, sin embargo, pueden tomarlo por sorpresa. A menudo, los sentimientos negativos reprimidos, como la ira, la frustración o la desilusión, pueden resurgir repentinamente cuando te abres a Dios. Esto puede resultar desorientador al principio, y el poder de estas emociones puede ser tan grande que termines sintiéndote sorprendido. Sin embargo, Dios saca a la luz estas emociones reprimidas por una razón, te está diciendo que te has perdido algo importante. Si Dios entrara por la puerta de tu casa y dijera, te invito a pensar en esta parte de tu vida, prestarías mucha atención, ¿verdad? Bueno, eso es justo lo que hace cuando expresa emociones incómodas o difíciles cuando oras. Y eso es lo más importante que debes recordar acerca de la oración, nunca estás solo. Como pronto aprenderás cuando comiences a orar, Dios te apoya.